Bienvenidos a Campus Podcast, bienvenido, bienvenida. Un saludo de José Antonio Gelado y de Iván Pachi y de Oliver Oliva, que estamos detrás de este proyecto llamado Campus Podcast y que puedes encontrar toda la información en campuspodcast.es. En el podcast de hoy, en el programa de hoy, vamos a conocer a, un poco mejor, porque probablemente ya conozcas quién es, María Santonja, socia de Ecos Media, una productora de podcast, y que empezó con Fans Fiction, un programa sobre cine y series, y que además, bueno, pues ha ido también evolucionando, pues como nos ha ido pasando a todos, es decir, ha tenido premios, como por ejemplo el de la Asociación Podcast a Mejor Podcast de Cine y Series en 2016, y por supuesto también ha tenido ese reconocimiento como mejor podcaster femenina que otorga la comunidad, y además también pues es de esos premios pues que te gusta, como ya dicen en su perfil. Vamos a conocer bueno, pues un poco más a fondo a María, pero también vamos a ver cómo es esto de poner en marcha pues cosas que ha hecho ella. Por ejemplo, en 2017 pues organizó las Jornadas Nacionales de Podcasting, las JPod, fue presidenta de la Asociación Alicantina de Podcast Alipod, y decíamos que también ha puesto en marcha proyectos como Podwoman, que vamos a conocer en estas entregas, en estas dos entregas de los siguientes podcasts que tenemos preparados para ti. María Santonja y Iván Pachi, te dejo con ellos. Con las gafas, ¿vale? Porque me da... Si no voy a estar ahí con cara de... Bueno, vamos a grabar 2 episodios. Vale, pero yo aquí voy, que no sé qué me... Posiblemente mejor. Es que es más chulo así. Es más guay. Es más chulo. ¿No tienes tú la sensación de esto que estamos haciendo es lo que te hubiera gustado, hacíamos antes, sí, y nos gustaba más? Sí, porque al final esto es lo malo de cuando el curro se convierte en... O sea, tu pasión se convierte en curro, que mola, pero pierde también ese punto. Yo justo ayer lo hablaba con Francis de... Hostias, ¿por qué no hacemos un podcast nosotros sobre las cosas que estamos aprendiendo de crianza? No sé, de volver a eso, del grabar por gusto, pero... Sí, yo creo que son... Vamos, a mí por lo menos lo he hecho mucho en falta, ¿eh? Siempre echas de menos lo que no tienes. No, yo te digo que hay una cosa que he hecho mucho de menos y es... juntarnos como lo hacíamos antes, solamente por el hecho de juntarnos y hablar, y nos daba igual el tiempo que íbamos a tardar después en editar, porque tardábamos muchísimo en editar y era solamente audio. Sí. Pero nos daba igual. Bueno, es que tú eres un valiente que estás con el vídeo. Yo el vídeo, o sea, para las producciones tochas de empresas y tal lo hacemos en vídeo, pero yo para cosas mías es como... Qué agobio, ¿no? Y en todos estos años, pues tú empezaste en 2014, creo. 2014-2013, ya no sé. Por ahí, sí. ¿Te veías así? Ni de coña. Como ahora, ni de puta broma. Que va. No. ¿Qué veías? No sé. Por tu alrededor, con la gente que te juntabas aquí en Alicante, que erais muchos. Era pasárnoslo bien, es que, o sea, para nada veíamos como el podcasting como una profesión. Es que no, ¿qué profesión iba a haber? Si éramos 4 frikis que nos juntábamos luego en los eventos. No sé, o sea, yo sí que venía de carreras de comunicación y tal, pero ni siquiera en ese momento es como que... Hacía más esa parte, ¿no? Era como, pues, esto grabo con mi amigo Rich, me lo paso bien, conozco gente, hablamos de pelis, pero no, para nada. ¿Y les ves a menudo? A toda la gente de Alicante que hacía podcast. A todos no, ya, porque bueno, al final en Alicante nos juntamos un montón de gente y teníamos la asociación y tal, pero directo, o sea, digamos que mi grupo de amigos ahora con los que hacemos el finde son de los podcasts, son el camarote, son mis amigos íntimos, claro. Estás malo, voy a verte, que tienes gastroenteritis, ¿cómo está tu madre? O sea, de este plan. ¿Pero vosotros os conocíais de antes? No, nos conocimos de los podcasts. O sea, conocisteis a través del podcast. Es decir, os hicisteis amigos, o sea, por eso. Richie sí que era mi amigo de antes, que Richie lo conozco yo de hace... No sé cuántos años, no sé, 15 años, va por 15 años, 13, no, muchos años. Pero luego al camarote lo conocimos por los podcasts, a Francis, a mi marido lo conoció por los podcasts. O sea, es que ese es el nivel. Bueno, aquí en Alicante teníais unas historias de amor con los podcasts, sí, un poco... tenemos varias parejas sí, en Alicante, de los podcasts. Sí, erais el first days del podcasting. Ese programa hubiera molado. Ese no se ha hecho nunca, pero ahí hay material. Sí, no sé qué tenéis aquí en Alicante, que tenéis una facilidad para... El mar. El mar, claro, el mar. Porque salieron, bueno, yo veré que vosotros, pero luego... Rafa y Carmen. Que hacemos mogollón. Bueno, Carmen sí que tenemos contacto un poco por redes sociales, al menos de vernos. Que se casaron también, Rafa y Carmen. O sea, es que esto es el culebroneo total. Total. Pero me encanta, me parece maravilloso. Muy guay. Y ahora, tú, ¿cómo estás? Es decir, a nivel de trabajo, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues yo ahora estoy
intentando compatibilizar la crianza con trabajar. O sea, eso de la conciliación, que es mentira, son los padres, pero literalmente. O sea, los yayos que te ayudan, porque si no, imposible. Entonces, yo ahora estoy 100% eso con los nenes y con el concurso de podcast. Lo único que hago es de podcast. Que hago, por un lado, tenemos la pata más dedicada a empresas y plataformas con la productora, con Ecosmedia, que la fundamos en 2020. O sea que ya va para 5 años, que es como pasa el tiempo súper rápido, sí. Que la hicimos Francis, Miguel y yo. Y ahí trabajamos con empresas y plataformas. Ahora estamos pues trabajando más el branded, porque las plataformas, pues eso, Spotify pegó el subidón, nosotros logramos trabajar con Spotify, que ahora lo veo en retrospectiva y me siento una afortunada, porque al final fue como ahí un impasse súper cortito, pero han cortado mucho y estamos más con podcast para empresas, con branded. Y luego tengo como la otra pata que yo nunca he querido dejar, que es un poco más con mi marca personal, para trabajar con otro tipo de perfil, que es más el freelance, la persona que tiene su marca personal y quiere usar el podcast para ello, que es una parte que me gusta mucho, porque al final es el punto ese del digital que da muchas oportunidades. O sea, nosotros venimos de ahí, de decir, es que yo en mi casa con un ordenador me he podido montar un negocio. Entonces eso está muy guay, porque, no sé, el asesorar a esos perfiles de gente o ayudarles con la edición o tal, me mola mucho, porque es como dos tipos de podcasting muy diferentes. O sea, al final con las empresas es como, venga, y montamos un set y hacemos un directo. La semana pasada tuvimos un directo en el Paraninfo de la UBA y tal, y pues eso, y montando atrezo y no sé cuántos, y 3 cámaras, y luego lo otro que es, bueno, tú en tu casa, ¿qué puedes hacer? Pero ¿qué puedes hacer para llegar a un montón de gente y conseguir clientes? Y eso me parece muy guay, porque al final es lo que he hecho yo. Entonces, tengo como el Jekyll y Hyde ahí, la bipolaridad, pero me mola mucho. Estamos muchos en esa. O sea, creo que muchos de los que empezamos hace muchos años y sí que dijimos, vamos a dedicarnos a esto, porque nos gusta y porque confiamos, creamos y creemos. Eso lo tenemos claro. Y hemos hecho lo mismo. Hemos podido montar una empresa, una productora, y luego, pero tenemos nuestra parte independiente, nuestra parte particular, en la cual seguimos haciendo divulgación o compartimos. Es que es inherente, ¿no?, al podcast. Es que al final, si te metes, es porque te mola la comunicación. Entonces tienes como ese picorcito un poco, ¿no?, de comunicar. O sea, puedes tener lo que sea, lo dices tú, trabajar para Spotify, para más lo que decías. Creo que tuvimos como un muy buen momento, que aparecieron varias plataformas, unas se fijaron en unos y otras se fijaron en otros. Sí. Y cada uno supimos aprovechar nuestro momento, porque eso fue un momento. Sí. O sea, fue un momento. A Oliver, a Oliver Oliva, creo que a Fran, a mí, por ejemplo, fue con Audible. Y yo un poco con Storytel. Vosotros y tú fuisteis con Spotify. Podimo también, trabajamos mucho. José Gelado fue con Podimo, claramente, ¿no? O sea, claro. Joder, pero fue un momento. Sí, porque Spotify cortó el grifo, Audible están más con... Bueno, esta semana anunciaban sus ficciones, ¿no? Pero como han tirado más por el tema audiolibro con superproducción, pero al final más dentro del audiolibro. Podimo, que ha apostado mucho por el tema de los influencers, están haciendo mucho ellos, autoproducción. Entonces, bueno, nosotros llegamos a hacer algunas producciones de ese tipo, pero claro, al final a ellos... ¿Cuál fue la primera? ¿Orgullo o no? Orgullo fue en Spotify. En Podimo, pues espérate. No, en el Spotify fue la primera, ¿no? Con Orgullo. Sí, en Spotify hicimos 2. Hicimos Orgullo, que es un documental que de hecho para mí... No sé, es de lo que más orgullosa estoy con el nombre. Guiño, guiño. Porque fue muy guay hacer un documental a ese nivel, poder hablar con tanta gente, fue muy bonito. Fue un proyecto que lo tengo en el corazón, o sea, me ilusiona mucho poder adentrarme en esa realidad de esa manera. Me encantó. Y luego también hicimos para Spotify Maldini Mundial, que lo hicimos con Maldini, con historias cortas sobre la historia de los mundiales. Que se me acuerdo estar editándolo con bueno, ya, pues ahora ya para 3 años, con mi nene, acabo de nacer y editando ahí a Maldini. Pero bueno,
no sé, fue una época bonita también. Lo que pasa es que no sé yo si va a volver, o sea, no sé qué va a pasar con las plataformas. Yo tampoco. Voy a enseñarte un par de vídeos de... Hola María, oye, muchas gracias por venirte a Campus Podcast y por compartir con nosotros este ratito. Además, estáis ahí tan a gusto, estáis estupendamente. Que quería hacerte una pregunta. ¿Qué ventajas, tú que has pasado por distintas etapas, y yo creo que como muchos podcasters has trabajado pues de forma independiente en los inicios, sacando en marcha podcast porque te apetece, porque me imagino que quieres hacerlo, que quieres contar cosas, luego ya vas viendo la parte más profesional, se va uno especializando, trabajando por tu cuenta, produciendo cosas para terceros, trabajando con plataformas, y aquí viene mi pregunta. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes, pensando, claro, en nuestro público, en podcasters y futuros podcasters, le ves a trabajar para plataformas, a trabajar en exclusiva o a trabajar por tu cuenta en un proyecto que se financie, pues a lo mejor de otras formas, ¿no? Con publicidad o un branded o de otro tipo, ¿no? Ventajas e inconvenientes de trabajar con plataformas en tu caso, en tu experiencia. En plataformas, la ventaja es que, bueno, la profesionalización, o sea, poder tener los recursos para hacer las cosas lo mejor posible. Tanto económicos como de exposición y de distribución, sí, ¿no? De alcance. Y es que al final económicos a veces parece que es que te paguen por tu trabajo como una cosa directa, pero es que el tiempo es dinero. Entonces, muchas veces como, a ver, a mí mis podcasts amateur me gustaría seguirlos, pero es que yo se lo intento explicar a la gente que tiene trabajos por cuenta ajena. Es como, tú tienes un horario, pero yo todo el tiempo tengo que estar pensando de que sea productivo. Yeah. Entonces, claro, el tiempo que le dedicas a un proyecto por amor al arte es un tiempo que no estás ingresando. Entonces, a veces el dinero no se entiende de esta manera, ¿no? Entonces, poder hacerlo en plataformas es solo el poder hacerlo. O sea, ya eso es una pasada. Para mí, la principal desventaja, más que injerencias y tal, que yo en mi experiencia no... O sea, creo que una vez cuando tú vendes el proyecto, una vez has conseguido que confíen en ti, en realidad han confiado en nosotros. O sea, es como nos han dejado trabajar, no ha sido un problema. Pero el problema es que sigan apostando por ti. Que un proyecto que a lo mejor tú has hecho, que te ha molado un montón, pues se quede en una temporada y ya no puedes hacer nada con él. Para mí esa es la principal desventaja. O sea, para mí es... porque a lo mejor tú piensas que podría tener recorrido y ellos o bien han cambiado de estrategia o bien han sacado los números que los tienen ellos. Esa es otra desventaja, no te suelen facilitar esa información. Sí. O a veces pues no tienen la paciencia, porque a veces sí que es verdad que el podcast lo sabemos que requiere mucha constancia y espera y hay veces que no lo entienden así o eso, o cambian de estrategia o lo que sea, totalmente lícito, es su plataforma, pero claro, tú como creador de ese contenido dices ¿qué pasa con esto? Claro, me hubiera gustado hacer otra temporada y eso creo que es lo que más rabia me da, porque pones como mucha energía y luego que no continúe. Para mí esa es la principal. Las plataformas con eso y las agencias también necesitan cambiar continuamente, es decir, necesitan dar a sus clientes cosas nuevas, incluso aunque haya funcionado. Ya. Aun habiendo funcionado, hay personas y responsables o no responsables, pero que tienen esa cuenta, los account manager, etcétera, que tienen que justificar el sueldo cambiando continuamente las cosas, aunque algunas cosas funcionen. Ya. Porque el hecho de cambiar es renovación y es como, pues hemos hecho una cosa distinta este año, todos los años les piden cosas nuevas. Ya. Y nos enfrentamos a que el podcast requiere de paciencia, constancia. Sí, es como que son dos trenes que chocan, es muy complicado. De hecho, somos dos mundos muy distintos. Sí. Muy distinto. Las agencias de publicidad y de marketing con lo nuestro. Uno, los datos, las estadísticas en nuestro sector no son las que están acostumbradas en agencias y en marketing. Es más, las visualizaciones, en este caso escuchas con nosotros, no se cuentan igual que en el resto de plataformas. No, es mucho más exigente la estadística. Instagram, o sea, cuando me dicen un reel, vale, ya es que me has prestado atención 30 segundos. No es lo mismo lo que le estás pidiendo. Instagram Reel es nada más que te está impactando y ya te cuenta una visualización. Sí. TikTok, cuando te lo muestra exactamente igual. Los shorts de YouTube son 30 segundos.
En el caso del podcast son 60 putos segundos los que tienes que estar en Spotify, por ejemplo, para que te cuente cómo lo escuches. Ya son 60 segundos, ¿eh? O sea que ya es más que lo otro. Es el doble que el short y 60 veces más que en TikTok. 60 putas veces más que en TikTok. Entonces, partiendo de esa base de que las métricas son distintas... Sí, se nos exige mucho más. Entonces, claro, no se pueden esperar los mismos números, pero claro, hay que hacer mucha pedagogía con toda la gente de marketing. Sí, y no se lo creen, ¿eh? Y es difícil. Y no se lo creen. A mí, en ese sentido, por ejemplo, con algunas marcas que hemos trabajado en Ecos, sí me gusta haber trabajado directamente con la marca, porque es normalmente, si dan ese paso, suelen estar como más implicados. O sea, no es como dentro de una estrategia de una agencia de marketing que hay un montón de cosas. Totalmente. Digamos que si una marca directamente contacta con nosotros, productora, suele tener como ya mucho interés en el formato y confían en eso, en que le demos un espacio, un tiempo. Cuanto más intermediarios, me empieza a complicarse un poco más la cosa. Sí, y luego el tema del vídeo, que es una exigencia. Hace poco lo comentaba precisamente Jorge Ove en uno de sus podcasts, que es que le tuve que escribir, decir, es que es verdad, muchas veces pensamos en el vídeo podcast como, es que es mucho más dinero, pero es que no solo el dinero, sino que eso te va a hacer que a lo mejor puedas producir 10 episodios que si hubieras hecho en audio hubieran sido 35. Claro, y entonces eso te hubiera permitido fidelizar a esa audiencia y tener esos resultados que tú querías. Sí, sí. Que vale, que pierdes por otro lado. Aquí, milagros a Lourdes. Yo a veces creo que no pierdes tanto. Yo estoy cada vez en que... A ver, es verdad que visualmente y para la marca hace mucho el tema de los reels. Pero eso hace para la marca, no tanto para el podcast. O sea, yo creo que esos impactos son guays para tu cuenta de Instagram o de TikTok. Claro. Es como que un contenido lo reutilizas para tu estrategia de redes. Pero que eso luego te vaya a traer audiencia con el podcast, en mi experiencia... audiencia, clientes o realmente un reconocimiento de marca más allá de que te han visto, sino que realmente la gente empatice contigo. Es que hay mucho consumidor de reel de podcast que no es consumidor de podcast. Y de hecho hay muchos reels de podcast que ni siquiera han grabado el podcast. Buah, o sea que solamente se han grabado para el reel. Eso me explota la cabeza, tío. O sea, es una puta maravilla. Eso sí que no nos lo hubiéramos imaginado hace 10 años. O sea, como hacer una dramatización de que Puede que grabo no un podcast, ocurriera. ¿sabes? Pero 30 segundos grabamos esto y nos vamos. ¿Sabes qué he visto? Esto ya me explotó la cabeza. Ya no recuerdo la marca ni nada, pero era un anuncio en Instagram de un producto de no sé qué. Como y si era un podcast. como un podcast, en plan, pues te recomiendo esta crema, no sé si era una crema, no me acuerdo. Y dije, en ¿pero esto qué Tele es? Sonsoles Onega hay por ahí una publicidad de Sonsoles Onega, yo creo que de una marca, pues no sé si de cremas o qué, que el set del anuncio es como que está grabando un podcast. Mira, es que eso... Porque los estudios de radio no eran así. Es decir, porque no, tú claro estás que simulando que estás en la radio de puta madre, No. pero no estás simulando que estás en una radio. Estás simulando que estás en un set de podcast, que se nota. Es como que si te pones un micro delante ya tienes más credibilidad, ya de repente. De repente, me explotó la cabeza. O sea, cuando ve Publis haciendo como el paripe de podcast, dije, mira, me pinchan y no sangro. O sea, te lo juro. No sé, es eso. Bueno, lo que hablamos, que es un medio que ha cambiado tanto que es una locura. Eso también... Ahora, hace ya por lo menos 2 o 3 años que Fran Carreras dijo, si todo es podcast, nada es podcast. Ya. Y estamos un poco en esas, que estamos gente luchando, no por defender una cosa como si fuéramos abuelo cebolleta, de bueno, el podcast es esto, no, es que en verdad no lo es todo. Y no porque las ventajas que decimos del podcast, si al final todo lo metemos ahí, ya no están esas ventajas. Se diluye. O sea, no sé, yo, el punto es que, o sea, yo hago podcast porque yo flipé y me hice oyente super hard de podcast y yo escucho varias horas al día todos los días y escucho cosas de todo tipo y escucho gente amateur y escucho profesionales y escucho de medios y escucho de todo porque lo que te da el podcast en cuanto al contenido reposado, a voces de todo tipo, a temas de todo tipo, la confianza, no te lo da otra cosa. Claro, a mí el vídeo no me da la misma confianza, ¿eh? De verdad, aunque vea a la persona casi... Es más impostado, ¿no? Es que Han tenido que hacer impostado. un set. Es decir, nosotros estamos aquí y a mí me daría igual que estuviera la cámara, o bueno, es decir, tú y yo hablamos siempre así, da igual. Sí. A lo mejor ahora hablamos un poco más alto porque tenemos esto para que se nos pueda escuchar bien, etcétera, pero estamos así, juntos, tomándonos un algo, lo que sea, charlando y hablando completamente natural. No hace falta generarse la misma confianza. Hay gente que no, que se nota. Pues la postura, Ya. así, no, porque está... Sí, ¿no? Más redichos. Sí, más... María, porque claro, te estaba contando, fíjate que los datos y no, Ya, no, ya. o sea, no somos así. Ya. A mí me genera, y sin embargo con la voz,
y si no hay cámara, la gente sí se muestra como es. La cámara hace que la gente se transforme. También, ¿no? Sí. Y luego, yo qué sé, al final vivimos en ese mundo de la apariencia. O sea, yo a lo mejor, yo sabía que ibas a grabar en vídeo y a lo mejor si no supiera que ibas a grabar en vídeo, no me hubiera, no sé, maquillado o, ¿sabes? Entonces es como... Hubieras venido con el moño... Con mi look de casa, de normal, trabajando. Con la sudadera con Minnie Mouse. Seguramente sería la sudadera de Mickey con un rodal de leche de mi hija y, bueno, en fin. Pues me hubiera parecido maravilloso, Sí, fíjate lo que te digo. a mí no sé si tanto, pero... Sí, es verdad que el vídeo al final te hace, pues eso, en mi caso es como más tensión. Ya. Y no me gusta, no sé. Porque es como que en audio estoy súper cómoda, en plan, yo grabo lo que quieras, las horas que quieras sin tal, y en vídeo también me falta hábito. Yo no me he grabado apenas para redes, no me he grabado nada, entonces es como, bueno... Y que tampoco todo es necesario. No. O sea, hay conversaciones de podcast que las están grabando en vídeo que, digo, si no estáis haciendo nada, porque yo comprendo que la gente diga, joder, pero es que el podcast me da igual, de las chicas estirando el chicle, o de Dulceida, ¿no? Laura Scan, tal y demás. Es verdad que están haciendo cosas, la ropa que llevan, el set, venden un poco esa parte de imagen porque ellas viven de esa imagen. Pero sinceramente, entre un tío que está hablando de criptomonedas y el otro que está hablando de inmobiliaria, a mí me da igual, me importa lo que me estés contando, que le encuentre valor, pero tu manera de sentarte en el sillón y que estás con una voz plana no me dice nada. Y luego hay otro problema con el video podcast, que es que solo entiende un tipo de podcast, que es el conversacional. Es el conversacional. O sea, es como, claro, hay gente que solo se está acercando al podcast, al conversacional, que a mí me gusta mucho porque consumo mucho, pero ¿dónde están las ficciones sonoras? ¿Dónde están los narrativos? ¿Dónde están los docus? Hombre, ¿por qué no lo puedes hacer? Porque no existe. Hazte un documental en vídeo. ¿Cuánto hay que pagar? Es que, y aparte ya sería podcast, o sea, ya al final sería un documental en vídeo, o sea, ¿qué sentido tiene? Porque, no sé, nosotros, por ejemplo, en Orgullo que te comentaba, que tuvimos entrevistas con un montón de gente contando experiencias y, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño un momento de los Javis que estaban hablando de la primera vez que fueron al Orgullo, y luego yo sobre eso hice toda una ambientación sonora con él explicando esa anécdota y de fondo se iba escuchando pues una persona, unos pasos, una puerta que se abre, llegando a un tumulto de gente celebrativo. Eso es un tipo de narración que es puramente de audio, ni siquiera tendría sentido como vídeo, o sea, sería otra cosa diferente, sería un documental sobre ese tema, claro. Pero pues sería el busto de los Javis hablando o una obra audiovisual, o a lo mejor una recreación, no sé, pero sería otra cosa. Claro. Esto que tuviéramos como las dos capas en que tú tenías la narración de la escena y el audio de la escena, es que es audio, o sea, no puedes tener vídeo. Entonces lo que me da también mucha pena del vídeo podcast es que, bueno, sí, quizás está trayendo a un público, pero que no está descubriendo el potencial del podcast, de todos los formatos que hay en podcast. Jordi Évole, que lleva con su programa de televisión años, a día de hoy hay video podcast que tienen más calidad incluso de vídeo que la propia televisión del producto de Jordi Évole. Es exactamente lo mismo. Te ves el podcast ahora de Iker Casillas con Piqué y es televisión low cost. Ya. Es televisión low cost. Es decir, una persona, tampoco están haciendo nada extraño, tienen 3, 4 cámaras, un par de sillones bonitos, iluminación, pero es televisión low cost. Hemos visto cómo las Terrores Nocturnos han hecho el vídeo, un programa de televisión que era un vídeo podcast, es una televisión low cost. Una mesa, un pequeño decorado, 2 cámaras y ya está. Por lo tanto, bueno, ¿dónde están los límites? No lo sé. Sí, es como que revolucionario algo que ya existía, o sea, tampoco. Y luego en las plataformas que colan como podcast ya todo. El otro día creo que fue Sune, sino que me perdone. Hay series de televisión. Eso, que estaba metido en Late Show, el no sé qué. Sí, la que se avecina lleva mucho tiempo, pero ahora hay como un montón de cosas, el de NAR, de RTV Play. Claro. Que es como, joder, tenemos que pelear ahí por visibilidad. Nos quejábamos cuando era como, ay, los de las radios, pero es que ahora todo Dios. Ahora tiene que el día menos pensado hay, pues, no sé, cualquier cosa, ¿sabes? Sí. Una obra de teatro ahí. ¿Sabes? Sí, que dirán que es una ficción sonora. Es una ficción sonora, es una ficción sonora. Y ahora vamos con otra de esas preguntas, yo creo que clásicas que hay que hacer y que yo creo que nos viene muy bien. A mí, por lo menos a mí me encanta cuando lo dicen en las entrevistas, que serían:
algo, no te voy a decir 5, 3 o 2, las que tú quieras, pero cosas que no volverás a hacer o que no volverías a hacer o que dices, esto, ¿por qué hice yo aquello en un podcast, ¿no? A la hora de producir, a la hora de contratar, a la hora de abordar o a la hora de presentar o de invitados, lo que sea, ¿no? En algún aspecto, alguno de esos aprendizajes que dices, mira, por ahí no paso. Cosas pequeñas, ¿no? Yo creo, a ver, por ejemplo, comer grabando. Comer grabando, digo, comer, joder. No, no es sí. Mira, yo dejo el podcast. Me gusta mucho, Nos pero... dedicamos al podcast tanto que... Me gusta mucho, pero... No, comer grabando. Que sí. era como, súper informal, tal, pero... Súper irreverente. Pero no mola. Ir sin guión, esta es una pelea que tengo más con la gente con los perfiles freelance que te digo, que me peleo mucho. Es que lo quiero natural y es como, ya, pero tú a lo mejor luego no le haces ni caso a ese guión, pero tú ya te has sentado a pensar qué quieres hacer y ya vas tirando y sobre todo no resulta redundante, porque otra de las cosas que he hecho es enrollarme mucho y lo sigo haciendo mogollón. Es como todos nos creemos que todo lo que decimos es interesantísimo y es como, no molas tanto, ¿sabes? O sea, ceñirte un poco más, como ir más al grano. Porque, o sea, si piensas en el oyente, que es lo que hablábamos antes, el grabar así como guau, con mis colegas y todo el tiempo del mundo está muy guay, y como oyente también suele gustar, pero no todo el mundo tiene... Pero no todo el mundo, claro. Esa gracia... No, así como arrepentimiento... Pues nada, José, no se arrepiente. No me arrepiento de muchas cosas. Lo sentimos, José. A lo mejor si pensara más me sale algo, pero así de entrada, o sea, suelo ser bastante positiva en eso, decir, bueno, pues me llevé esto de... Ya. Sí que me ha dado rabia lo que te digo de a lo mejor algún proyecto que al quedarse en una plataforma pues no ha tenido a lo mejor el recorrido. Pero claro, si lo piensas que a lo mejor si no hubiera salido, ¿sabes? Entonces... ¿Y gente con la que hayas perdido el contacto que eches de menos del podcast? Es decir, que por lo que sea, que antes tenían más contacto... Bueno, con todos vosotros, o sea, con todos vosotros de los que llevamos muchos años que nos conocemos de los eventos, a mí al final la maternidad en estos 3 años me ha parado mucho, sobre todo de eso, de asistir a eventos, de estar más activa, entonces eso sí lo he echado mucho de menos. Lo he echado de menos en cuanto a que te lo pide el cuerpo y luego que siento también que me ha penalizado, ¿no? O sea, a nivel de visibilidad es como ya... Tú estás en tu casa y piensas, ya se han olvidado de mí, ¿sabes? Es como el punto ese de la vorágine de que todo sigue y tú porque... Ese FOMO, ¿no? Sí. Es un poco sí. FOMO, no llego a todo. Sí, y con eso y con la crianza de niños pequeños entiendo que luego todo va volviendo porque fue un poco así con mi primer hijo, pero casi que cuando volví ya me quedé embarazada de mi hija y entonces es como, bueno, yo creo que para el año que viene volveré a tener un poco de eso, de volver a ir más a eventos, de a lo mejor coger proyectos más grandes que al final no te da la vida. Entonces, eso sí, pero no me arrepiento, o sea, son decisiones vitales, pero sí que es un poco como que echas de menos pues haberme ido para allí, para el evento que monta Sune, que me lo he pasado súper bien, para Podcast Days, para muchas cosas que en estos años pues no he podido hacer. Hay una cosa que tenemos ahí un poco en mente y alguna vez lo hemos hablado José y yo, que es coger una casa rural un fin de semana y solamente irnos nosotros. Es decir, amigos, porque somos amigos, trabajamos, tenemos nuestras empresas, trabajamos en lo mismo, competimos a veces por lo mismo, por conseguir un proyecto y tal. Nos pasa de me llega un presupuesto y luego veo que lo ha producido uno u otro, pero somos amigos. Y entonces, yo echo mucho de menos decir, vámonos un puto fin de semana. Da igual que vengan niños, mujeres, da igual, pero y quien quiera, por supuesto. Pero vámonos un fin de semana a una casa rural y debatimos, hablamos, nos contamos y estamos juntos. Que aprendemos un montón y es súper creativo. Y además yo siempre cuando he vuelto de los eventos tienes como ese subidón de energía y eso es muy guay. Y entonces pues lo echo de menos. Pero bueno, este año por narices estaré en eventos porque vamos a hacer Podwoman, entonces por narices vamos a estar ahí por todo lo alto. Pero mira, lo echo de menos, sí. Tengo otra preguntita de José, creo que debe de ser esta. Y yo aquí me gustaría preguntarte algo que más o menos le preguntamos yo creo que a todos los que van pasando por el programa y si no, pues deberíamos hacerlo a partir de ahora y es cómo te organizas, es decir, cómo haces para
producir podcast, trabajar en una productora y ser socia de la productora, familia, conciliación, eventos, organización de eventos, asistencia también a eventos, es decir, un poco cómo, pues qué tips puedes dar así para, pensando en podcasters, claro, que nos escuchan o futuros podcasters, pues cómo organizarse mejor o cómo llevar un podcast diario o semanal, aparte de todas las otras muchas cosas que hacemos. ¿Cómo planificarte y no morir en el intento? Me da mucho poder responder a esto porque es que creo que es mi talón de Aquiles. O sea, yo creo que me organizo fatal. ¿Es donde peor estás? Peor. ¿Tú crees? O sea, sí. Tu calendario, tu agenda. 100%, y eso ya no puedo culpar a los niños. O sea, creo que siempre ha sido malo para mí. Claro. Pero y ahora ya es como, tienes como más complicado, pero creo que siempre me he organizado muy mal. Ahora, de hecho, creo que estoy como empezando como a la fuerza Orca, ¿sabes? Es como ahora me tengo que organizar. Sí que, por ejemplo, ahora, desde hace 1 año y medio así, empecé a usar Todoist. Sí. Y es como muy chorra, pero sí me sirve mucho para tener como el checklist de cada episodio, por ejemplo, de las clientas que les llevo edición, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas para ellas? ¿No? Que calcular un poco el tiempo que tardas en cada proyecto, ¿no? Más que el tiempo, las subtareas. De decir, me pongo como recordatorios de tiempo, de para tal fecha me tiene que haber entregado los materiales, para tal fecha tengo la edición, para tal fecha creo materiales, para tal fecha revisión. Claro. Entonces, eso tengo como plantillas por episodios que voy duplicando para el siguiente episodio, para el siguiente episodio. Y eso lo estoy haciendo, por ejemplo, con mis clientas de edición. Me está yendo muy bien porque al final yo tengo cerebro frito, o sea, a mí no me da la olla, no me acuerdo de las cosas. Entonces yo tener como mi checklist de... Es que parece una chorrada, pero es que a veces a lo mejor es como he editado un podcast y luego dudo, ¿lo he programado? Bueno, yo me levanto por la madrugada diciendo... me ha pasado, me he levantado de decir, hostia. Son las 3 de la mañana y me he levantado a programar un podcast. Entonces es que eso es un desastre. Y Franci diciendo, ¿pero dónde vas? Sí, no, es una true story, o sea, ha pasado. Entonces, por ejemplo, ahora con el Todoist me hago checklist de todo, o sea, de todo, de la cosa más chorra de eso, recepción de materiales. Sí. Eso me está funcionando bien. Y lo que es el día a día, como puedo, ahora estoy intentando, por esto que te digo, de intentar reilusionarme y volver a estar más y tener más visibilidad y estar más en la comunidad. Como son las cosas que siempre he dejado para el último, estoy intentando ponerlo como las primeras tareas. Ya. Y también me las he puesto, o sea, me he puesto como, por ejemplo, ahora estoy empezando, las redes y yo nunca nos hemos llevado como muy, o sea, es como que nunca he encontrado mi sitio en las redes. Pero últimamente, con la newsletter que la tengo en Substack, que tiene el Notes, que es casi un Twitter un poco así parecido, y LinkedIn, que nunca le había hecho caso, pero me está molando porque hay menos gente, pero es gente hablando de cosas que me interesan, claro. Pues es como que estoy encontrando mi camino en redes. Pero ¿qué pasa? Que lo que te digo, la vorágine de hacer cosas, de tengo que entregar una edición, tengo una asesoría, no sé qué, al final siempre se quedaba para el final. Y lo que estoy ahora es poniéndomelo en Todoist, de crear publicación en LinkedIn, conectar en LinkedIn. O sea, me lo pongo como una tarea que a lo mejor entro y no, o sea, no hago esto de y tengo que comentar a 10 personas, eso me parece forzado y un postureo que no. Sí, pero el hecho de decir... Echa un rato y lea a la gente que te interesa y si tienes algo que aportar, aportas y si no, no. O sea, no es como forzar la máquina. Ah, qué bien. Enhorabuena. Eso se nota, escucha, se nota. Eso no va conmigo, o sea, no me gusta. Se nota muy bien. Pero sí el decir... esto es importante, ¿sabes? O sea, el decir, entrar, leer lo que está haciendo el resto de gente porque aprendes, porque es que es parte de nuestro curro, no estar solo de tengo que editar, tengo que no sé qué. Bueno, claro. Entonces, eso, te diría que el Todoist con mis checks para todo y luego el empezar por las tareas que son de hacerme a mí mejor profesional, de leer, de conectar con gente y demás. Con tus clientas a nivel general también tienen los mismos problemas de tiempo o les ves que van un poco más desahogados. No, o sea, tengo de todo, tengo gente que es súper metódica y es un placer trabajar con ellos porque es como... Porque si no, los otros te restan tiempo. Es decir, una persona desorganizada que te contrata te descabala. Y tengo de esos también, pero bueno, va en el sueldo, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo gente... Bueno, a veces no sale a cuenta, pero bueno, mira... Sí, a veces, es verdad que a veces es un tipo de cliente que dices, mira, yo no sé si esto me está saliendo a cuenta porque ir persiguiendo, reprogramar... Claro. No, teníamos para hoy, pero no he subido el material, he entrado 7 veces a ver si me lo habían subido o no. En fin, pero bueno.
En cambio tengo gente que se organiza súper bien, que también tiene modelos de negocio digitales y graba con antelación y cumplen y tienen su podcast semanal y lo hacen, y a lo mejor vamos con 2 o 3 por adelantado, y por ejemplo esas personas cuando un día tienen un retraso o miras que les ha fallado el entrevistado y tengo que hacer el podcast de hoy para mañana, que no me gusta trabajar así, pero es como, bueno, o sea, por supuesto estoy ahí y cambio todo para hacerlo, porque tú de normal eres súper metódico. Lo que pasa es que imprevistos pues tenemos todos, pero luego tienes el otro, que es que el imprevisto es su vida, ¿sabes? Sí. Es como, no, es que hoy tenía no sé qué, es que la niña se ha ido de excursión, es que no estoy mala, es que no sé qué, es como, jolín. Yo con no todo el mundo puedo, pero con algunos, yo siempre he necesitado tener mucho fondo de armario, etcétera. Pero esto lo estamos grabando a finales de hoy, ¿qué es? Hoy es el 20 de marzo. Yo tengo un par de clientas que tengo hasta mayo. Eso es un placer. No, sí, yo tanto adelante. Porque son contenidos que son muy evergreen y en verdad el valor está en decir, oye, no te voy a tener toda la semana grabando. Tú graba una vez y hasta dentro de mes y medio, 2 meses no vuelves a grabar. Ya me encargo yo de todo, ¿sabes? Entonces les tengo una mañana ahí con el látigo. Es que es mejor porque además, o sea, da una tranquilidad y una satisfacción. Pero luego todo el tiempo para ti. Y también luego para poder darle amor a esos episodios, claro, porque luego siempre fallamos en la promoción. ¿Por qué? Porque ya estás grabando el siguiente para la semana que viene que no tengo episodio. Entonces ya, claro, ni lo promocionas ni nada. Entonces, hombre, es la manera ideal de trabajar. Y hasta aquí el programa de hoy. A que se pasa volando, ¿verdad? Pues eso, que cuando te lo pasas bien y cuando te están contando cosas interesantes, o por lo menos eso creemos nosotros, pues se pasa estupendamente. Pero si quieres saber cómo continúa esa conversación con María Santonja, con Iván Pachi, pues solo tienes que escuchar el siguiente episodio de campuspodcast.es. Y ahí, además, en esa página web vas a poder encontrar toda la información sobre cómo entrar en el mundo de los podcasts, cómo poner en marcha tu proyecto y, por supuesto, cómo mejorarlo, profesionalizarlo y llevarlo al siguiente nivel, como dice ChatGPT. Un saludo de José Antonio Gelado y nos escuchamos en campuspodcast.es.